Ya me pasó el otro día. Perfecto. Entonces, vamos de vuelta. Estamos por estudiar el eje, entonces, hipotálamo. Recuerden que el hipotálamo se va a relacionar con las células somatotrofas. Somatotrofas o somatotropas de la adenohipófisis. Perfecto. Entonces, ¿cómo era el tema? Recuerden entonces que el hipotálamo dijimos que iba a liberar la GHRH. Recuerden que la GHRH significa hormona liberadora de hormona de crecimiento, o también llamada hormona. Por favor, no se confundan con la GnRH, que ahí pueden estar, por ejemplo, los problemas. GHRH es hormona liberadora de hormona de crecimiento, o también llamada somatoliberina, o también llamada hormona liberadora de somatostrofina. Antes de eso, vamos a ponerlo por acá. No quiero que se confundan. GHRH, que recuerden, era hormona liberadora de hormona de crecimiento, con GH y H. GH y H es hormona inhibidora de hormona de crecimiento. GnRH es hormona, la N minúscula, hormona liberadora de gonadotrofinas. GH, hormona de crecimiento. Tengan cuidado. Y una que vamos a hablar más adelante, que es la GCH. Con esta capaz que nos confundimos, que es la gonadotrofina coriónica humana. Esta es la hormona del embarazo, la que da positivo los test de embarazo. La vuelvo a repetir. Todas las vamos a ver, excepto la última que vemos para el final. Hormona liberadora de hormona de crecimiento, que es la que estamos viendo ahora. Hormona inhibidora de hormona de crecimiento. Hormona liberadora de gonadotrofinas. Hormona de crecimiento. Gonadotrofina coriónica humana. Nada que ver. Son todas parecidas, tengan cuidado. STH significa somatostrofina, que es lo mismo que la hormona de crecimiento. No es lo mismo que TSH, que es hormona liberadora de tirotrofina, y esto es para tiroides, nada que ver. Tengan cuidado con las siglas, lo que siempre les digo, porque o si no pasa que en el examen capaz que se estudiaron todo, se olvidan las siglas y no saben de qué está hablando el profe. Así que, de última, yo creo que ya les conté que cuando estaba en tercero tenía aparte de mis apuntes de la facu y eso, de fisio, tenía aparte mi cuadernito con siglas, que capaz que sabía que no me iba a acordar. Tenía mi cuadernito en la misma hoja, valores normales, que a mí los valores normales se me olvidaban, y también tenía mi apuntecito solo de fórmulas. Entonces, si yo me olvidaba una fórmula, no tenía que ir a buscar la clase donde estaba esa fórmula, no, la tenía ahí a mano. ¿Ya? Si ustedes saben que hay cosas que se van a olvidar y que van a perder tiempo buscando en el apunte, vayan anotando. Todo lo que es valores normales a mí se me olvidaba. Hoy en día sé cuánto es una anatremia, pero en ese momento se me olvidaba todo. Sí, tenía anotado aparte fórmulas, valores normales y algunas siglas raras tenía ahí a mano. O sí, me olvidaba, lo buscaba enseguida. Pueden hacer eso, te ayuda por ahí bastante. Yo soy malísima con los números porque no se me olvidan. Así que siempre tengo que tener a mano esas cuestiones. Entonces, ahora que ya vimos bien las diferencias, recuerden, el hipotálamo va a liberar la GHRH, o sea, la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o también llamada hormona liberadora de somatostrofina o somatoliberina. Recuerden que esta hormona, como todas las liberadoras, se une a receptores asociados a proteínas G. ¿Dónde están estos receptores? En las células somatotrofas de la adenohipófisis. Así que, por lo tanto, la GHRH liberada por el hipotálamo estimula las células somatotrofas de la adenohipófisis, que al ser estimuladas liberan hormona de crecimiento. Liberan la GH. Recordemos que la hormona de crecimiento tenía el mismo mecanismo de acción que la prolactina, es decir, se une, para su mecanismo de acción, se une a receptores
asociado a proteínas JAK-STAT, ¿tá? Que son casi lo mismo, excepto el final, que les voy a contar un par de cuestiones. ¿Tá? Ahora, primera diferencia respecto a lo que hablamos de prolactina, que acá no vamos a tener órgano blanco. No significa que la hormona de crecimiento no actúa en ningún lado, no. Órgano blanco es aquel en donde esta hormona, la hormona liberada por la adenohipófisis, tendría que actuar solo en ese órgano, en uno solo. Bueno, la hormona de crecimiento actúa en muchos órganos al mismo tiempo, así que no tiene órgano blanco. Por lo tanto, resumimos algunas funciones así en general que tiene la hormona de crecimiento. Por ejemplo, la hormona de crecimiento como respuesta biológica me va a producir entonces el crecimiento de tejidos, el crecimiento tisular. Por eso se llama hormona de crecimiento. ¿Ya? En todos los tejidos va a estimular el crecimiento. Otra función, por ejemplo, así como en general, que va a tener la hormona de crecimiento, es que va a actuar sobre el metabolismo de las macromoléculas. Metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Que yo creo que esto es lo más importante que ustedes tienen que saber. Por ejemplo, de cada hormona que vamos a ir estudiando ahora, como ser hormonas de crecimiento, hormonas tiroides y cortisol, y cuando estudiamos para el final insulina y glucagón, ¿es hiperglucemiante o es hipoglucemiante? ¿Produce catabolismo de proteínas o produce síntesis de proteínas? ¿Produce lipólisis o produce lipogénesis? Esas son cuestiones que siempre tienen que estar seguros de responder cuando el profe les pregunta, porque es lo que él quiere saber y que comparen entre las diferentes hormonas. Así que vamos a hacer mucho hincapié en este tema, aparte del crecimiento, obviamente. Y acá está lo que yo les decía, ¿ven? En muchos tejidos actúa la hormona de crecimiento. Por lo tanto, no tiene órgano blanco. Pero vamos a suponer que tuviera. Si tuviéramos que elegir un órgano, donde podríamos decir que sería parecido a un órgano blanco, elegiríamos el hígado. No hay órgano blanco, vuelvo a repetir, pero si hubiera que elegir uno que sea parecido a lo que es un órgano blanco, elegiríamos el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado, al ser estimulado por esta hormona de crecimiento a través de su mecanismo asociado a proteína JAK-STAT, libera una hormona. Por eso les digo, es más parecido, es como si fuera un eje hipotálamo, hipófisis, hígado. Obviamente no hay órgano blanco, vuelvo a repetir, pero lo más parecido que tenemos es el hígado, que al ser estimulado por la hormona de crecimiento, va a liberar una hormona que es la IGF-1, o también llamada somatomedina C. ¿Se acuerdan que yo ayer les nombré? IGF-1, o también llamada somatomedina C. ¿Ah? Esta es una hormona. Esta hormona va a actuar, recuerden que IGF-1 ya lo vamos a estudiar. IGF-1 significa factor de crecimiento similar a la insulina. Y adivinen qué, tiene el mismo mecanismo de acción que la insulina en su receptor. O sea, actúa sobre receptor con actividad de tirosinquinasa. Al igual que la insulina, para que se acuerden, encima el nombre es parecido. ¿Ah? Receptor con actividad de tirosinquinasa. Perfecto, entonces. Así que lo más parecido a órgano blanco que tenemos acá es la IGF-1. Ahora vamos con la parte de los feedback. La IGF-1 liberada por el hígado puede hacer feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo. Así que la IGF-1 puede inhibir a hipófisis y a hipotálamo para que deje de secretar el hipotálamo, para que deje de secretar GRH, y la hipófisis para que deje de secretar GH. Por lo tanto, recuerden que a esto, cuando, en este caso no hay órgano blanco, pero cuando el órgano, que no es la hipófisis, inhibe a hipófisis y a hipotálamo, recuerden que esto se llamaba feedback negativo largo, ¿se acuerdan? Así que acá tenemos feedback negativo largo. Perfecto. Por otro lado, la hormona de crecimiento liberada por la adenohipófisis, recuerden que puede inhibir al hipotálamo
para que deje de secretar GHRH. Recuerden que a esto entonces nosotros lo habíamos estudiado como feedback negativo corto, cuando la hormona de hipófisis inhibe al hipotálamo. Así que acá también vamos a tener este otro feedback negativo. ¿Se acuerdan que en prolactina el largo no teníamos y el ultra corto tampoco? Teníamos solo el corto. La prolactina inhibía hipotálamo y nada más, ¿no? Acá tenemos el largo cuando la IGF-1 o somatomedina C inhibe la liberación de hipófisis e hipotálamo. Tenemos a la hormona de crecimiento, que es una hormona de hipófisis, que inhibe el hipotálamo, eso es feedback corto. Y acá yo les dije que es el único ejemplo que tenemos de feedback ultra corto. Es decir, la GHRH puede inhibir a la propia neurona hipotalámica para que deje de liberar GHRH. Recuerden que a eso le llamábamos feedback negativo ultra corto. Así que este es el único eje que tiene cosas y no tiene cosas, ¿verdad? No tiene órgano blanco. Primera aclaración que tienen que recordar. Estos detalles el profe en el oral siempre pide. Si preguntaron en el recuperatorio de tercera, preguntó endocrino, pero a dos manos. No, endocrino era todo endocrino prácticamente. ¿Está? O una pregunta de renal y después endocrino. En el final lo mismo. Endocrino pregunta siempre y estos detalles. ¿Tiene los tres feedback? ¿Tiene uno? ¿No tiene otro? Bueno, por empezar, no tenemos órgano blanco porque la hormona de crecimiento actúa en todos los tejidos. Si tuviéramos un órgano blanco, lo más parecido que tenemos es el hígado. Esa IGF, recuerden que hace feedback negativo largo. La hormona de crecimiento inhibe hipotálamo, eso era feedback negativo corto. Y la propia GHRH liberada por hipotálamo inhibe al propio hipotálamo, a la propia neurona hipotalámica, y eso era un feedback negativo ultra corto. Así que no tenemos órgano blanco, de todas maneras tenemos los tres tipos de feedback negativo. Es el único eje que tiene los tres tipos de feedback, el único. ¿Tá? Así que bueno, eso es los detalles que vamos a ir viendo en cada situación. Perfecto, entonces. Entonces, fíjense, acá está lo que les decía. Fíjense que vimos crecimiento de tejidos, pero bueno, dijimos que vamos a tener que estudiar también cómo se afecta el metabolismo de hidratos de carbono, lípidos y proteínas, y con todos los feedback y los mecanismos de acción que estuvimos estudiando. Así que, ahora, acá está lo más importante. ¿Cuáles van a ser los estímulos para la liberación de hormona de crecimiento? Va a haber estímulos que me aumentan la liberación de hormona de crecimiento y estímulos que me disminuyen la liberación de hormona de crecimiento. Entonces, si se fijan en el examen que les pasé, hay una situación, el profe pregunta, en donde dice lo siguiente. Hay un chico, creo que pone el nombre, vamos a suponer que se lo Carlos. Está por ir al gimnasio a hacer ejercicio. Carlos no desayunó nada, está en ayunas. ¿Cuál de las siguientes hormonas estará liberando Carlos en mayor cantidad en este momento? Y ahí pone las hormonas. Uno diría, bueno, estamos en ayunas, estamos en hipoglucemia. Me viene a la mente el glucagón, ¿no es cierto? Porque el glucagón se libera en ayunas, aumenta la glucemia, por ejemplo. Eso sabemos por Dios. Buscamos en el CHOI, no hay glucagón. Bueno, tengo que recordar que otra hormona se libera cuando estoy en ayunas. Resulta que es la hormona de crecimiento. ¿Tá? Después dice, pregunta siguiente. A continuación, Carlos empieza a hacer ejercicio. ¿Qué hormona se estará liberando en mayor cantidad en este momento? Tiene las mismas opciones. Dentro de las opciones, por ejemplo, aparece, qué sé yo, de vuelta, hormona de crecimiento, glucagón no estaba, insulina tampoco, que son los que siempre desfiguran. Decía, aumento de glucagón, otra vez, aumento de hormona de crecimiento, aumento de adrenalina, noradrenalina, disminución de tal cosa, qué sé yo. Bueno, si estamos haciendo ejercicio, recuerden que ahí sabemos que se libera mucha adrenalina y noradrenalina, ¿no? Pregunta siguiente. Ahora Carlos terminó de hacer ejercicio y come una barrita de cereal que tiene, y toma un Gatorade que tiene azúcar, qué sé yo. ¿Qué hormona se estará liberando en mayor cantidad? Claro, post ingesta, ahí sí pienso en insulina, por ejemplo.
Fíjense lo que ustedes tienen que saber para responder esas preguntas. Tienen que saber de cada hormona que estudiemos cuáles son los estímulos para que se inhiba y para que se estimule esa hormona. O me lo pregunta en un caso clínico o me da una situación así. A un paciente se le inyecta tal cosa, come tal cosa, ¿qué hormona se va a liberar? ¿Ah? Fíjense en esa pregunta, ¿por qué les hablo de la prolactina? Porque el principal estímulo para la liberación, ¿por qué le hablo de hormona de crecimiento? Porque el principal estímulo para que se libere hormona de crecimiento es la disminución de la glucemia. Así que, busco en el choice. O busco glucagón, que es lo más obvio, porque ya lo saben por Bioki, porque el glucagón es una hormona hiperglucemiante. Si la glucemia está baja, claro, pienso en glucagón. Si no está glucagón, piensen en hormona de crecimiento. Así que fíjense, se libera entonces cuando disminuye la glucemia, principal estímulo. Otros estímulos que vamos a tener es disminución de ácidos grasos en sangre, inanición o ayuno prolongado, donde están disminuyendo la glucemia y los ácidos grasos, así que en teoría está relacionado. La desnutrición proteica, que también está disminuida la glucemia, los ácidos grasos y el paciente está en ayunas cuando tiene desnutrición proteica. El estrés agudo, cuando digo estrés agudo es el estrés bueno, digamos. Cualquier situación estresante, por ejemplo, hace que se libere hormona del crecimiento. Tenemos el sueño profundo, los estadios 3 y 4. Por eso yo les decía, cuando dormimos, yo me acuerdo que cuando era chica, mi mamá siempre me decía, tenés que dormir mucho porque así creces. Yo no entendía qué significaba. Bueno, si lo piensan, sí, porque cuando dormimos es cuando crecemos, porque se libera hormona de crecimiento cuando dormimos, ¿está? Obviamente, la edad joven, ¿está? Necesitamos hormona de crecimiento cuando somos niños, como para crecer, ¿no es cierto? Los traumatismos también, y la excitación, ¿está? Puede ser excitación por felicidad, puede ser excitación sexual, todo eso provoca la liberación de hormona de crecimiento. Otro estímulo que le podemos agregar también acá, las catecolaminas. ¿Verdad? Dijimos estrés agudo hace un rato, así que la adrenalina y la noradrenalina, al unirse a receptores alfa-1 adrenérgicos, estimulan la liberación de hormona de crecimiento. Otras hormonas que pueden provocar liberación de hormona de crecimiento son el cortisol, las hormonas tiroides, los estrógenos y la testosterona. ¿Por qué? Porque todas estas hormonas producen crecimiento de tejidos, al igual que la hormona de crecimiento. Así que fíjense cómo que estas estimulan también la liberación de hormona de crecimiento, como para que todas juntas estimulen el crecimiento de tejidos. Lo digo de otra manera, el cortisol más o menos, pero todas las demás son hormonas anabólicas, la mayoría, o sea, estimula el crecimiento de tejido. El cortisol en algunos tejidos sí y en otros no, ya lo vamos a estudiar. En el eje, ya vimos recién que la GHRH o somatoliberina también me va a estimular la liberación de hormona de crecimiento. Y el ejercicio, muy importante entonces el ejercicio, también me estimula la liberación de hormona de crecimiento. Por otro lado, tenemos factores que me inhiben la liberación de hormona de crecimiento. Fíjense, la disminución de la glucemia hacía que se libere hormona de crecimiento. El aumento de la glucemia inhibe. La disminución de ácidos grasos en sangre me aumentaba la liberación de hormona de crecimiento. El aumento de ácidos grasos en sangre inhibe. La desnutrición y el ayuno estimulaban la síntesis de hormona de crecimiento. La obesidad inhibe. Como para que se acuerden que son casi opuestos a los estímulos. La edad joven, los niños, por ejemplo, y adolescentes, estimula la liberación. El envejecimiento inhibe. El estrés crónico, el estrés agudo, el estrés bueno, que tenía corta duración, estimula la liberación de hormona de crecimiento. El estrés crónico inhibe. Cuando digo estrés crónico, digo estrés malo, ¿está? Para ponerles un ejemplo, se ha visto que niños que han sido sometidos en su infancia a tratamiento, a maltrato psicológico, por ejemplo, viven en una casa donde los padres se pegan, donde maltratan al niño, se vio que esos niños se vuelven con el tiempo enanos emocionales, se le da. ¿Tá? ¿Qué significa enanismo emocional?
que el paciente no llegó a la altura que tenía que llegar, no por algún problema biológico o genético, sino porque tuvo estrés crónico durante toda su niñez, que es cuando tuvo que haber crecido. ¿Está? Así que hay personas que uno sabe que si sufrieron mucho maltrato psicológico o sufrieron mucho durante su niñez, no suelen ser muy altos. ¿Está? Parte de lo genético, ¿no es cierto? Si a mí me miran, toda mi familia no somos muy altos, ¿está? Yo mido 1,55 m, pero porque toda mi familia tiene baja estatura. Ahora, hay niños que, si son sometidos a estrés psicológico, el estrés crónico, inhibe la secreción de hormonas de crecimiento. Fíjense qué interesante, esto se lo conoce como enanismo emocional, ¿tá? Suena raro, pero es verdad, ¿tá? No importa, es como para que vean una cosa como medio extraña, digamos, pero bueno, es importante. Por ejemplo, las catecolaminas, es decir, la adrenalina y la noradrenalina, si se unen a receptores beta-adrenérgicos, fíjense que inhiben la secreción de hormonas de crecimiento. Si se unían a alfa-1, estimulaban; si se unen a beta, inhiben. Teníamos la GHRH, estimulaba la liberación de hormonas de crecimiento. La GHIH o somatostatina, sabemos que inhibe. Recuerden que el hipotálamo también libera GHIH. ¿Ah? Así que puede inhibir en cualquier momento la síntesis de hormona de crecimiento. Tenemos la IGF-1, que ya la hemos visto recién, ¿ven? La somatomedina C o IGF-1 hace feedback negativo a hipófisis y a hipotálamo, así que también inhibe. Y después la hormona de crecimiento exógena. Si una persona se inyecta o toma pastillas que tengan hormona de crecimiento, esto me puede inhibir el eje. Así que, ojo con esas pastillas para adelgazar que a veces es recetada por un homeópata que no sabemos muy bien de dónde se recibió ni qué título tiene. ¿Está? Porque las pastillas a veces que no vienen de un laboratorio no sabemos qué tiene. Por ahí nos dicen, son pastillas con hierbas, tienen cosas naturales, no tiene fármacos. Resulta que el paciente toma y readelgaza. Claro, porque ya vamos a ver que la hormona de crecimiento me hace adelgazar. Si esa pastilla tiene hormona tiroidea, me hace adelgazar. ¿Pero a qué costo? Puedo tener algún problema en el organismo. Así que, ojo con tomar cosas que no sabemos de dónde vienen, porque ahí aparecen los problemas, ¿tá? Que después por ahí hasta nos pueden llevar a la muerte. Así que esa medicina natural, obvio que hay muy buenos profesionales que son homeópatas, hay muy buenos, incluso cuando a mí me gustaría, por ejemplo, estudiar una especialidad que es la medicina naturista, que es todo en base a hierba. Ustedes saben que los fármacos surgieron en base a plantas, obviamente, así que hay cosas que están muy buenas, pero hay, así como les digo que hay cosas buenas, hay personas que son chantas, que dicen, tomate esto que es todo natural, resulta que tiene un montón de fármacos que ni sabemos y que me hacen mal a la salud. Así que consumir hormonas de crecimiento exógenas, o sea, pastillas o inyectarnos, también me va a inhibir el eje, o sea, va a hacer que mi propio cuerpo deje de secretar hormonas de crecimiento. Entonces, vamos a suponer que tenemos cualquiera de estos estímulos que ven acá, que me estimulan a las células somatotrofas para que secreten hormona de crecimiento. Estas células somatotrofas, entonces, van a liberar hormona de crecimiento por exocitosis. Como siempre les digo, la membrana de la vesícula, donde está almacenada la hormona de crecimiento, se fusiona con la membrana plasmática. Y el contenido, entonces, se libera por exocitosis. ¿Tá? Una vez que la hormona de crecimiento se liberó a sangre, fíjense que es hidrosoluble, pero a pesar de eso, circula unida a una proteína transportadora. ¿Cómo se llama esa proteína transportadora? Se llama GHBP, es decir, proteína, la P es de proteína, la B es de binding es proteína de unión o proteína transportadora, y GH es hormona de crecimiento. La G de growth, de crecer, ¿tá? Así que proteína transportadora de hormona de crecimiento, que en realidad estos datos, esto de la hormona de la proteína transportadora, quizás en el Constanzo no lo van a encontrar, pero en el 3 Guerres, el libro que el profe les dejó, o el Beggy Taylor, que es un libro que yo tengo también de fisio, sí aparecen todas estas proteínas, ¿está? No se confundan con la GHBP,
que es la proteína transportadora de hormona de crecimiento, con la IGF-BP, que es la proteína transportadora de IGF-1, que ya la vamos a ver en un rato. Así que, bueno, entonces es hidrosoluble, pero circula a proteína transportadora, que es la GHBP. ¿Cuál es la vida media que va a tener la hormona de crecimiento? Fíjense que su vida media es de 20 minutos. Eso es lo que va a durar en sangre. ¿Cuál es su valor normal en sangre? No necesito que se memoricen estos números. Es para mostrarles cómo, a medida que vamos aumentando de edad, lógicamente disminuye la secreción de hormona de crecimiento. Recuerden, los niños ven a la edad joven, la niñez y la pubertad, donde más se va a secretar. Ahora, en los ancianos menos. Fíjense lo que les muestro acá. Las personas menores de 20 años suelen tener en sangre 6 nanogramos por mililitro de hormona de crecimiento. Una persona que tiene entre 20 a 40 años, fíjense cómo se reduce a la mitad. 3 nanogramos por mililitro de sangre. Y finalmente, una persona mayor a 40 años, fíjense que tiene entre 1,5 a 1,6 nanogramos por mililitro de hormona de crecimiento. O sea, prácticamente cada 20 años se reduce a la mitad el valor. Y obviamente los ancianos ya saben que prácticamente no hay crecimiento de tejido, por el contrario, se empieza a atrofiar todo, ¿no es cierto? Por eso los ancianos hasta tienen menor estatura que cuando estaban en la etapa adulta, digamos. Una vez que se transporta en sangre, ya dijimos hace un rato que el mecanismo de acción de la hormona de crecimiento va a ser a través de un receptor de membrana asociado a proteína JAK-STAT. Fíjense que el mecanismo es prácticamente el mismo que vimos con prolactina, pero lo vamos a volver a repasar porque acá lo tenemos que agregar algunas cosas más. ¿Tá? El principio es lo mismo y fíjense, incluso las STAT, cuando se unen las dos STAT, es prácticamente lo mismo. Pero acá, en el libro que le dejó el profe, que es el 3DR, agrega unas funciones más, digamos. Entonces, repasemos lo mismo que yo les conté cuando vimos prolactina. Recuerden entonces que este receptor de membrana no es 7-TMS, acuérdense que es de un segmento transmembrana nomás. Acá está el receptor, ¿no es cierto? Esto que está acá en color rojo ya sabemos que es el receptor, que fíjense que está asociado también, al igual que la prolactina, a un receptor JAK2. Así que la hormona de crecimiento viene por sangre y se une a un sitio activo de uno de los receptores. Pero ¿qué pasa? Esta hormona de crecimiento necesita unirse a dos sitios activos, o sea, a dos receptores, para que continúe el mecanismo de acción. Así que, recuerden, como la membrana plasmática es fluida, ¿tá? Ese segundo receptor que se necesita se va a ir acercando a medida que se va movilizando la membrana plasmática y en algún momento se va a poder unir esa hormona de crecimiento a otro sitio activo del segundo receptor. ¿Qué es lo que va a ocurrir acá entonces? Se va a formar un dímero, ¿ven? De dos receptores. O sea, se produce la dimerización del receptor. Eso provoca que ambos receptores que ven acá activen a sus proteínas JAK2. Recuerden, la proteína JAK2, ¿qué es lo que iba a hacer en primera instancia? Recuerden que iba a fosforilar residuos de tirosina del receptor. ¿Ven acá? Acá le agregué entonces el primer fosfato, uno de cada lado. A continuación, a esa fosfotirosina que se formó, o sea, a ese fosfato que está unido a un aminoácido tirosina, se va a acercar una proteína STAT y se va a unir a ese fosfato. ¿Qué va a ocurrir a continuación? La proteína JAK2 va a fosforilar a la proteína STAT. La JAK2, fíjense que hace lo mismo, así que acá no se ve por la luz, pero también ocurrió una fosforilación. Una vez que se fosforila la STAT2, recuerden que ahí las proteínas STAT se van a disociar del receptor, se van a separar del receptor y fíjense lo que va a pasar. Esto era lo mismo que vimos en prolactina, ¿ven? Desde el fosfato, el primer fosfato, hasta el último fosfato, todo ese complejo se desprende y se produce la formación de un dímero de proteínas STAT. Recuerden que pueden ser un homodímero o puede ser un heterodímero. Si las proteínas STAT son iguales, es un homodímero, si son diferentes es un heterodímero. Así que fíjense, acá se unieron, se formó un dímero de las dos proteínas STAT. Recuerden que ese dímero
se trasloca hacia el núcleo, o sea, se dirige hacia el núcleo, me activa el ADN para que haga duplicación. A continuación, sigue la transcripción a ARN mensajero y finalmente, esto me puede llevar a la síntesis proteica, es decir, me puede llevar a la diferenciación y proliferación celular. Vamos a ver justamente que la hormona de crecimiento me produce el crecimiento de tejido. Me va a activar o me va a inhibir enzimas, que también vamos a estudiar. Hasta ahí, si yo acá le ponía prolactina, era lo mismo. Pero lo que se vio es que la hormona de crecimiento también tiene esta otra función. ¿Vieron estas proteínas JAK que les nombré acá? Estas proteínas JAK me pueden fosforilar, me pueden activar a una MAP quinasa. MAP quinasa, dice acá. Y como toda quinasa, esta MAP quinasa también puede favorecer la transcripción de genes que me va a llevar a la diferenciación y al crecimiento de los tejidos. Así que, ya sea por el dímero de proteínas STAT o por una MAP quinasa, se va a estimular al ADN para que se duplique, después se produzca la transcripción a ARN mensajero y luego la síntesis proteica que me lleva a la diferenciación y proliferación celular. Pero fíjense, esto no fue producido por las STAT, sino que fue producido directamente por las JAK que activaron a la MAP quinasa. Y por último, las JAK también activan o fosforilan. Recuerden que son quinasas, son tirosinquinasas, aunque este receptor no se llame receptor con actividad de tirosinquinasa, es con actividad de tirosinquinasa. Es parecido al receptor de insulina, así que por lo tanto, las JAK quinasas, las JAK2 que son tirosinquinasas, me activan, me fosforilan al sustrato del receptor de insulina, igual que la insulina, y lo activa. Y este sustrato del receptor de insulina va a participar del metabolismo de, si pueden cambiar acá de glucosa, cámbienlo por metabolismo de macromoléculas, porque vamos a ver que no solo modifica el metabolismo de la glucosa, sino también el de lípidos y el de proteínas, todos. Así que, si tuvieran que hablar de prolactina, básicamente me hubieran hablado todo esto hasta acá, ¿ven? Todo esto. Pero fíjense que la hormona de crecimiento tiene un poquito más, ¿verdad? Perfecto, entonces. Una vez que la hormona de crecimiento ya cumplió su vida media en sangre, que dijimos que era de unos 20 minutos, se va a eliminar del organismo. Y lo va a hacer por orina, ¿verdad? Ya les hablé ahora de la eliminación, cosa de que ahora nos centremos en estudiar el patrón de secreción de la hormona de crecimiento y luego las funciones. Así que, otra vez, la hormona de crecimiento tiene ritmo circadiano. Entonces, vuelvo a repetir, hormonas que tienen ritmo circadiano, tenemos la prolactina, tenemos la hormona de crecimiento y tenemos la melatonina, que se secretan, tienen ritmo circadiano y se secretan durante la noche. El cortisol tiene ritmo circadiano y se secreta de día, a las 8 de la mañana, ya lo vamos a estudiar. Así que ya vamos resumiendo y ya vamos anotando. Hormonas con ritmo circadiano, prolactina, hormona de crecimiento y melatonina. La melatonina la vamos a estudiar recién para el final, porque es una pregunta de bolillero. El profe dijo que todo lo que dice el bolillero después toca, porque el año pasado le preguntamos, porque la melatonina es una hormona secretada por la glándula pineal, y glándula pineal el profe no dio en todo el año. Entonces le preguntaron a los chicos y dijo que bueno, que él dio un poquito, dijo. ¿Sí? Algo en sus videos aparece cuando habla de ritmo circadiano. Así que resumimos. Hormonas que tienen ritmo circadiano. Ya vimos prolactina, ahora hormona de crecimiento y melatonina. Cortisol, la cuarta. ¿tá? Las primeras tres, o sea, prolactina, hormona de crecimiento y melatonina se secretan de noche. El cortisol se secreta de día, pero también tiene ritmo circadiano. ¿tá? Eso simplemente es importante. Entonces, como le dije recién,
La secreción de hormona de crecimiento se produce en forma episódica, o sea, tiene fases de brusca liberación separadas entre sí por episodios donde no hay secreción. De todas maneras, si bien hay varios picos de secreción, hay uno máximo que ocurre a la noche, cuando estamos durmiendo. Entonces, cuando hablamos de ritmo circadiano, recuerden que hablamos de que estas hormonas tienen secreción pulsátil, es decir, una secreción rítmica y alternante, que en este caso se debe por la GH y RH. La GHRH y la GHIH, que cuando una se secreta, la otra no. Entonces, en realidad, no es que la hipófisis tiene ritmo circadiano y que solo la hormona de crecimiento se secreta así, no. La hormona de crecimiento tiene ritmo circadiano porque el hipotálamo tiene ritmo circadiano, o sea, como dice ahí en el texto, cuando la GHRH se libera, la GHIH no, o sea, la somatostatina no. Y obviamente va a haber secreción de hormona de crecimiento, va a haber pico. Ahora, si la GHRH no se secreta y la somatostatina sí, se inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Y ahí no tenemos pico, tenemos descenso. Básicamente es por eso. Dependiendo de la secreción que haya de la hormona liberadora y de la hormona inhibidora de hormona de crecimiento, o va a haber el pico o va a haber el descenso. Eso sería entonces el motivo de este ritmo circadiano. Fíjense, como ya les conté, el pico de secreción de hormona de crecimiento se relaciona al pico de secreción de GHRH. Y por otro lado, el descenso de hormona de crecimiento se debe al pico de secreción de GHIH, que es la inhibidora. Este pico de secreción se produce durante el sueño, sobre todo en las fases de ondas lentas, ¿no? Entonces, para que entiendan más o menos cómo es la idea, tenemos acá un gráfico que me representa el patrón de secreción de un joven, un paciente de sexo masculino, es prepuber, o sea, está capaz que tenga 12, 13 años, está entrando a la pubertad, durante un día, ¿no? Durante 24 horas, ¿qué le pasa entonces a este niño casi entre niño y adolescente? ¿No? Entonces tenemos desde las 9 de la mañana, de hoy por ejemplo, hasta las 9 de la mañana del día siguiente a ver qué va a producir. Fíjense que durante la mañana temprano, 9 de la mañana, acá tenemos 12 del mediodía, 3 de la tarde, prácticamente no hay secreción de hormona de crecimiento. Como pueden ver, más o menos a las 18 horas, entre las 17 a las 19 horas, se produce un primer pico de secreción, pero no es el máximo, ¿no? Después, a la noche, más o menos a las 21 horas, empieza a aumentar lentamente la secreción de hormona de crecimiento. En teoría es porque esa persona se acostó a dormir, ¿no es cierto? Cuanto más tarde nos acostemos a dormir, esto va a cambiar también, pero vamos a suponer 10 de la noche, este chico se acostó a dormir, empieza a aumentar, fíjense, la secreción de hormona de crecimiento. Y alcanza su pico máximo, que es de 60 nanogramos por mililitro, cuando está en sueño profundo, ¿no? Fíjense que luego hacia las 1 o 2 de la mañana cae este pico, y luego vuelve a haber otros picos más durante toda la madrugada, pero no tan altos como el de sueño profundo, ¿no? Y finalmente vuelve a bajar otra vez para las 9 de la mañana. Entonces fíjense, si no tenemos ese pico máximo, acá están los valores normales que yo les decía. Chico menor de 20 años, ¿ven? 6 nanogramos por mililitro tiene de hormona de crecimiento. Fíjense dónde está la curva. Entre 0 y 10, ¿ven? Re bajito. Re bajita es la hormona de crecimiento durante casi todo el día, excepto con estos picos, que el máximo, recuerden, es a la madrugada cuando este chico está durmiendo, ¿no? Como para que tengan una idea. De vuelta, este gráfico no les va a tocar a ustedes dibujar ni nada. Tienen que acordarse el ritmo circadiano a que se debe, cuándo ocurre el ritmo circadiano. Recuerden que en el caso de la prolactina es en la fase de sueño REM, es decir, cuando dormimos. Acá también en la fase de sueño profundo. Con la melatonina va a pasar lo mismo. Vamos a ver que la melatonina se secreta cuando los ojos detectan oscuridad. Entonces a la noche es mejor dormir, por ejemplo, cuando apagamos la luz. ¿Por qué? Porque ahí entra menos luz por los ojos y eso hace que se secrete mucha melatonina, por ejemplo. En cambio, si dormimos con la luz prendida, y capaz que no tanto. Así que también la melatonina se secreta durante la noche. Ya lo vamos a estudiar para el final.
Ahora, el cortisol se secreta a la mañana, pero también tiene ritmo circadiano, ¿no? Ahora, aparte de los cambios que estamos viendo durante el día, o sea, el ritmo circadiano, también se observa cambios de secreción con la edad, que hace un ratito lo hemos visto en los diferentes estímulos. Fíjense, en el feto, en la semana 6 a 8 de gestación, se vio que comienza la secreción de hormona de crecimiento. En la semana 20 a 24 de gestación se produce el pico máximo, pero es muy alta. Fíjense que es más alta que en el adulto, igual, en el feto. Y después de la semana 25 en adelante comienza a descender, aunque igualmente su concentración es más alta que en el adulto. Piensen lo que estoy diciendo. En el feto aumenta mucho la secreción de hormona de crecimiento. ¿Por qué será? Y bueno, porque ese bebé está en gestación, necesita mucho crecimiento de tejido. Ahora, ya terminando la gestación, antes del nacimiento, cae ese pico porque ya se formaron prácticamente todos los órganos, crecieron todos los tejidos, ¿no? En el niño, desde el nacimiento hasta el tercer mes de vida, va a haber niveles elevados de hormona de crecimiento, y después del tercer mes de vida hasta la pubertad, fíjense, tenemos estos valores que yo les mostré acá, ¿ven? Súper bajos, ¿está? Súper bajos, obviamente, cuando comienza la pubertad, en el adulto sería desde la pubertad hasta los 20 a 30 años, sabemos que tenemos aumentada la secreción. Por mayor por encima de 30 a 40 años, recuerden que empieza a disminuir la secreción, ¿tá? Fíjense, de 30, como dice ahí, ¿tá? 3 nanogramos, y cuanto más vamos avanzando en edad, más bajos los niveles de hormona de crecimiento que vamos a tener. Perfecto, entonces, así que es importante recordar lo del ritmo circadiano. Por último, en cuanto a las funciones de la hormona de crecimiento, acá está lo que el profe pregunta mucho. Nosotros, como les decía, vamos a dar hormona de crecimiento, luego nos toca dar tiroides, y luego nos toca dar suprarrenal y hablar de cortisol. Las tres hormonas que vamos a estudiar seguido afectan el metabolismo de hidratos de carbono, lípido y proteína. Así que cada vez que estudiemos uno de esos temas, tienen que recordar qué hacía la otra hormona, porque con eso el profe juega en el examen para que ustedes respondan las preguntas. Por ejemplo, la hormona de crecimiento, pongo un ejemplo, la hormona de crecimiento es una hormona hiperglucemiante, al igual que el cortisol, que también es hiperglucemiante. En cambio, las hormonas tiroides al principio son hipoglucemiantes, después hiper, por ejemplo. Y si a eso le agregan insulina y glucagón, la insulina es hipoglucemiante, el glucagón es hiper, bueno, eso tienen que tener bien en claro. Lo mismo va a pasar con el metabolismo de proteínas. ¿Hará catabolismo o hará anabolismo? Crece tejido, destruye tejido. Lo mismo con los lípidos. ¿Es lipogénica? ¿Es lipolítica? Eso tiene que quedar bien en claro, y en un oral, obviamente, ¿por qué? Si digo que estimula el crecimiento de tejido, bueno, ¿por qué? ¿Qué funciones cumple específicamente? Eso siempre tienen que comparar. Igual yo les voy a ir diciendo, pero cuando estudien, comparen, para no confundirse en los choices, ¿no? Entonces, una de las funciones que va a tener la hormona de crecimiento es el aumento de la síntesis proteica y disminución del catabolismo proteico. ¿Por qué la hormona de crecimiento estimula la síntesis proteica? Por varios motivos. Primero, aumenta la captación de aminoácidos por los tejidos, o sea, desde la sangre entra mucho aminoácido a los tejidos, esos aminoácidos van a ir al retículo endoplásmico rugoso y se van a convertir en proteínas, o sea, aumenta la captación de aminoácidos y aumenta la síntesis proteica, propiamente dicho, o sea, la traducción a proteínas. Esto ocurre en minutos, ni bien la hormona de crecimiento produjo su mecanismo de acción. Por otro lado, aumenta la duplicación del ADN y luego el ADN se convierte en ARN mensajero, o sea, aumenta la transcripción a ARN mensajero. Fíjense que esto ocurre 24 a 48 horas después de que ocurrió el mecanismo de acción. Entonces, todo lo que tiene que ver con ADN y ARN, fíjense que es esto que está acá, ¿ven? Lo de las proteínas STAP y lo de la MAP quinasa. Recuerden que tarda 24 a 48 horas en ocurrir lo de la activación del ADN. Pero lo de la síntesis proteica, sería este otro mecanismo, metabolismo de macromoléculas, es en minutos, es rápido. ¿Ah?
Ahora, fíjense lo que yo puse ahí. Lo que ocurre más rápido, entonces, es la captación de aminoácidos y la traducción a proteínas. Pero lo más importante, lo más potente, es esto que ocurre 24 a 48 horas después, que lo puse. ¿Ah? Tarda más, pero es más importante, es más potente. ¿Por qué? Obviamente, si yo activo el ADN y el ARN, también va a haber mucha producción de proteínas. Por lo tanto, y al mismo tiempo, perdón, me olvidaba decirles que disminuye el catabolismo proteico. Es decir, se inhiben proteasas, que son las enzimas que degradan proteínas. Entonces, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy sintetizando mucha proteína, o sea, los tejidos que van a crecer tienen mucha proteína y no las estoy destruyendo. Entonces, ¿qué le va a pasar al tejido si yo sintetizo mucha proteína y no las destruyo? El tejido va a empezar a crecer. Por eso, la hormona de crecimiento se llama así, porque estimula el crecimiento de tejidos, por este motivo que estamos explicando. Es decir, tiene un efecto anabólico. Eso sería lo importante, ¿no? Así que efecto anabólico hasta ahora. Veamos en el metabolismo de hidratos de carbono, que es lo que va a hacer la hormona de crecimiento. Fíjense que la hormona de crecimiento disminuye la captación de glucosa por los tejidos. Por lo tanto, la glucosa queda en sangre. Si no se capta glucosa por los tejidos, disminuye la glucólisis. Y si no hay glucólisis, tampoco hay glucógenogénesis. ¿Ah? Se supone que habitualmente un tejido, ¿qué hace para obtener energía? Capta glucosa, parte de esa glucosa la realiza para obtener energía, es decir, hace glucólisis, metabolismo oxidativo, y si me sigue sobrando glucosa, la almacena en forma de glucógeno. Bueno, acá no. Todo eso está disminuido. ¿Ah? Así que toda esa glucosa que no capté y que no ocupé, o sea, en síntesis, disminuyó la utilización de glucosa. Al mismo tiempo, el hígado, todo el glucógeno que tenía almacenado, lo degrada y lo libera, o sea, aumenta la glucogenólisis, la degradación de glucógeno a glucosa, y luego de que degrado todo el glucógeno a glucosa, se sintetiza glucosa de nuevo, o sea, aumenta la gluconeogénesis. Entonces, los tejidos no están utilizando glucosa y encima están produciendo más. Toda esa glucosa que no se utilizó y que encima se produce va a ir a sangre. Por lo tanto, me aumenta la glucemia. Así que hasta ahora, la hormona de crecimiento tiene efecto anabólico y tiene efecto hiperglucemiante. Lo mismo que el glucagón, por ejemplo, que es lo que más conocemos por bioquímica. Piensen en esto. Si aumenta la glucemia, esto va a estimular a las células beta de los islotes de Langerhans que secreten insulina. Así que aumenta la liberación de insulina por la hiperglucemia. Por eso se dice en los libros que la hormona de crecimiento tiene un efecto diabetógeno. Ya van a ver por qué también tiene un efecto diabetógeno aparte de lo que dije. En el metabolismo de los lípidos van a pasar dos cosas. En el tejido adiposo, la hormona de crecimiento estimula la lipólisis, es decir, la degradación de triglicéridos a ácidos grasos y glicerol. El glicerol va a ir a hígado para la gluconeogénesis. ¿Ven acá? Así que contribuye a aumentar más la glucemia. Los ácidos grasos se usan para beta-oxidación, van a hígado también, para realizar beta-oxidación de ácidos grasos y así obtener energía. Porque fíjense, por el metabolismo de las proteínas no puedo obtener energía, porque no degrado proteína, al revés, la sintetizo. Así que no tengo aminoácidos para obtener energía. La glucosa no se ocupa. Así que, ¿cómo hace la hormona de crecimiento para generar energía para el organismo? Con la beta-oxidación de ácidos grasos, que esos ácidos grasos vinieron del tejido adiposo. Por lo tanto, aumenta la glucemia, ¿se acuerdan? Y relaciónenlo con el estímulo, fíjense. La glucemia estaba baja, ¿y qué hice? La aumenté. ¿De qué manera? Disminuyendo la utilización de glucosa por los tejidos y sintetizando más glucosa. Fíjense el segundo estímulo. Disminución de ácido graso en sangre. ¿Qué hice? Aumenté la lipólisis, lo cual me libera más ácidos grasos en sangre. Así que está todo relacionado. El estímulo con la respuesta que se produjo. Así que aumentan los ácidos grasos en sangre que estaban bajos. Ahora recuerden esto. ¿Qué le hacen los ácidos grasos al receptor de insulina? Recuerden que los ácidos grasos
hacen que se unen al receptor de insulina y hacen que éste pierda sensibilidad a la hormona. Es decir, generan insulina resistencia. Por lo tanto, la hormona de crecimiento es una hormona hiperglucemiante. La hiperglucemia hace que el páncreas libere insulina, pero resulta que la insulina no puede actuar bien sobre su receptor porque los ácidos grasos que produjo la hormona de crecimiento generan insulina resistencia. Por eso decimos que la hormona de crecimiento tiene un efecto diabetógeno. Y esto es lo normal. Imagínense si hay un exceso de hormona de crecimiento. Piensen que el paciente podría tener diabetes, ¿verdad? Pero ya vamos a ver eso. Siempre, ¿saben cuál es el secreto de saber los casos clínicos de endocrino? Lo normal. Si ustedes no saben qué es lo normal de una hormona, no van a saber qué síntomas van a aparecer si hay exceso o falta de esa hormona. Fíjense qué nos pasó cuando estudiamos aldosterona y antidiurética. Repasábamos siempre lo normal, las funciones normales de esa hormona, y ahí decíamos, bueno, ahora que hay exceso de aldosterona, por eso hay tal cosa. Entonces, siempre estudian lo normal, después le meten pila al caso clínico y van a ver que se les va a hacer más fácil. ¿Ya? Y obviamente, si estimulamos la lipólisis, el paciente pierde peso. Así que el paciente suele adelgazar, aumenta, vamos a decirlo de otra manera, aumenta la proteína, o sea, la masa magra crece, pero disminuye la masa grasa. Por eso el paciente adelgaza. ¿No? Otra de las cosas que van a ocurrir, otra de las funciones de esta hormona de crecimiento, ya dijimos que estimulaba el crecimiento de tejidos por aumento de la síntesis proteica y disminución del catabolismo. Pero también hay varios tejidos que en particular van a crecer más que el resto. Estoy hablando de músculo liso y huesos. O sea, todos los tejidos del organismo van a crecer, pero músculo liso y huesos en mayor cantidad. En el caso de los huesos, y acá habrán visto en el último examen que tomó el profe de tercera, preguntó lo siguiente. Una persona, creo que le daba un caso clínico, que decía que una persona tenía un tumor en hipófisis secretor de hormona de crecimiento. Ese paciente tenía 30 o 40 años, si mal no recuerdo. Y el profe les preguntaba, ¿qué tipo de alteración va a tener ese paciente? Y preguntaba sobre el crecimiento de huesos. Decía, crecimiento en longitud, crecimiento en grosor. Y fíjense en el caso clínico, ¿qué edad tiene el paciente que tiene ese tumor? ¿Por qué? Porque la hormona de crecimiento va a hacer crecer los huesos de forma diferente, antes del cierre de la placa de crecimiento y después del cierre de la placa de crecimiento. Así que los huesos pueden crecer de dos maneras. Pueden crecer en longitud, o sea, a lo largo, o pueden crecer en grosor, o sea, a lo ancho. ¿Cuándo van a crecer los huesos en longitud, o sea, a lo largo? Va a ocurrir antes del cierre de la placa de crecimiento. Recuerden que en histología, esto es lo que veíamos al preparado histológico, es decir, en los huesos largos, imagínense en los huesos de las piernas o de los brazos, teníamos que un hueso, fíjense en mi dibujo de hueso, pero bueno, ¿ya? Recuerden que un hueso está formado por la diáfisis, que es la parte del centro, y las epífisis, que son los extremos. Acuérdense que en la unión de la diáfisis con las epífisis había cartílago hialino, que recuerden que ese cartílago es el que va siendo reemplazado con el tiempo por hueso. Va a llegar un momento en donde ya no me queda más cartílago que reemplazar, porque queda todo hueso como acá, y significa en ese momento que se cerró la placa de crecimiento. Ustedes en histología, entonces en ese preparado de osificación que estudiaron, había una parte que era todo cartílago, y después había otra parte que ya se convirtió en hueso. Bueno, eso es lo que ustedes estuvieron estudiando en histología. Entonces, ¿cuándo ocurre el cierre de la placa de crecimiento? Por eso le pido que miren la edad del paciente. En la mujer a los 15 años y en el hombre a los 18 o 21 años. Así que o el profe les va a decir un niño tiene un tumor o un paciente de 40 años, cosa de que usted diga, bueno, listo, sí, va a seguir creciendo en altura, no va a crecer más en altura. Entonces, recuerden que este crecimiento en longitud va a ocurrir en huesos largos, como por ejemplo el fémur, o la tibia, en el caso de los miembros inferiores, el húmero, en el caso de
en los miembros superiores. ¿Tá? El mecanismo que se va a estimular acá es que se va a estimular la proliferación de los osteoblastos, que son las células que sintetizan sustancia osteoide, sintetizan hueso, ya lo vamos a estudiar el metabolismo fosfocálcico, y también estimula la síntesis de matriz ósea por parte de osteoblastos y osteocitos. Se hace que proliferen los osteoblastos y luego que estos osteoblastos sinteticen hueso. Así que el hueso empieza a crecer en longitud. ¿Qué le va a pasar a ese paciente que es un niño o un adolescente? Crece en altura. Entonces es acá cuando se da el llamado estirón. ¿Ah? Una persona cuando está en la adolescencia crece rápido. Una vez que se cierra la placa de crecimiento, el hueso ya no puede crecer más en longitud. Eso es lo que les tiene que quedar en claro. ¿Ah? Así que en una persona que es un niño, hasta antes que se cierre la placa, el cartílago de crecimiento va siendo reemplazado por hueso y el hueso aumenta en longitud y ese paciente crece en estatura. Ahora, una vez que se cierra la placa de crecimiento, el hueso ya no puede crecer más en longitud y crece en grosor. Ocurre, como ven acá, después del cierre de la placa en adultos. Principalmente se observan los huesos de las manos y de los pies, y también en los huesos membranosos, como por ejemplo en la calota craneal, en los huesos de la nariz, en las vértebras, en el esternón y en el maxilar inferior. ¿Por qué estoy recalcando mucho esto? Cuando estudiamos ahora esta tarde las patologías de hormona de crecimiento, si el paciente tiene un exceso de hormona de crecimiento, si es un niño, los huesos van a crecer en longitud y esa persona podría ser un gigante. En cambio, si a mí empiezo a tener un exceso de hormona de crecimiento, no voy a crecer más en longitud, porque ya no tengo placa de crecimiento. ¿Qué le va a pasar a mis huesos? Van a empezar a crecer en grosor, no en estatura. Así que miraré las manos, la cara, las vértebras del paciente. ¿tá? Y eso fue lo que les preguntó el profe en los últimos exámenes. ¿tá? Así que vamos a quedarnos hasta acá. ¿tá? Así que lo que vamos a hacer esta tarde es terminar de ver la hormona de crecimiento, las patologías, y ya nos toca empezar con tiroides, que la verdad que tiroides es un tema muy lindo. A ver, preguntitas dicen. Hermi, bueno, siempre cuando hay un tumor secretor, ¿siempre aumenta secreción del órgano que tiene el tumor? No necesariamente. ¿tá? Ahora, a ver, respondo a tu pregunta. Por ejemplo, tumor secretor de ACTH. Pongo ese ejemplo. Yo digo, bueno, ACTH, hipófisis. Bueno, puede ser que el tumor secretor de ACTH no esté en hipófisis. Está en otro órgano, ¿cómo? Ya vamos a estudiar. Estómago o colon. Y sin embargo secreta ACTH. Así que el órgano que tiene el tumor siempre secreta la hormona. Ahora, esa hormona no siempre está en el órgano que uno pensaría. Lo mismo, ¿se acuerdan el gastrinoma? Gastrinoma, tumor secretor de gastrina. Uno diría, bueno, ese tumor tendría que estar en estómago, tendría que estar en duodeno. No, está en páncreas. Entonces, siempre un tumor, si es secretor, ese tumor va a secretar la hormona. Ahora, no siempre está en el órgano que uno pensaría. ¿tá? Ese puede ser el drama, digamos. ¿tá? No sé si esa era tu pregunta, Thais, por la duda, si la entendí bien. Ah, perfecto. ¿tá? Entonces, vamos con el ejemplo de tumor secretor de ACTH. Yo digo, listo, ACTH es hipófisis. Bueno, ya vamos a ver en Cushing. El tumor secretor de ACTH puede estar en hipófisis o puede ser que el paciente tenga un cáncer de estómago o un cáncer de colon, que también secreta ACTH. Es una cagada, pero bueno, ¿tá? Así que eso sí, lo vamos a ir viendo con las enfermedades. ¿tá? Perfecto, entonces, así que nos vemos esta tarde y continuamos con hormona de crecimiento. ¿tá? Besito.